Buenas tardes. Continuamos entonces con esta intensa y extensa jornada. Ahora voy a presentar al doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba. El doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba es abogado, jurista y escritor ecuatoriano. Se desempeña como profesor adjunto invitado Hola, de la hola, uno, dos, tres. International Uno, Communication dos, Law tres. Human Rights de Catholic University of America, ubicada en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos. Se desempeñó como profesor de jurisprudencia y derechos humanos en Strathmore University, Kenia, y como fellow del Center for the Study of Law and Religion de Emory University, Atlanta. Fue decano y profesor de Derecho Constitucional, en Teoría Fundamental del Derecho y de Derecho de la Información en la Universidad de los Hemisferios, ubicada en Quito, Ecuador, director del Máster de Derecho, Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales, Universidad de los Hemisferios, director de la revista científica Ius Humani, revista de Derecho, autor de 11 libros de Derecho, Historia y Literatura y de más de 60 artículos académicos. El doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba se referirá al servidor público como persona y sus derechos humanos. Juan Carlos, te escuchamos con todo placer. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes a la distancia desde Washington y justamente para tratar un tema que es de mi absoluto interés porque es relacionado con la persona humana. El día de hoy, vamos a ver, hablaré justamente del tema que se ha comentado, del servidor público como persona y sus derechos. Me parece que es importante rescatar lo esencial de la persona aquí. Muchas veces nos olvidamos que el servidor público es una persona. Lo tratamos como una máquina. Es más, a veces puede él mismo tratarse como una máquina que hace cosas, que produce resultados y no sería bueno quedarse ahí. Quiero exponer primero bien cuál es el problema para después mostrar qué es la persona en todas sus dimensiones y sus derechos, ¿no? Finalmente, acabaremos con unas sugerencias. Comencemos con el problema. Sabemos que los derechos humanos se han declarado para todos los seres humanos, pero a veces no es tan fácil ver quién tiene qué derecho. De hecho, quizás podríamos pensar, bueno, cualquier ser humano que camina por ahí, cualquier ciudadano, sí, pero a veces no es tan sencillo. ¿Quién puede ser titular de derechos, no? A veces se ponen algunas condiciones. Las compañías, por ejemplo, pueden ser titulares de derechos, las asociaciones de seres humanos, en que quién puede demandar, quién puede demandar en los foros internacionales, quién puede ser demandado. Todos los derechos humanos se construyeron en la actual versión después de la Segunda Guerra Mundial contra los poderes del Estado, contra los poderosos, efectivamente. Y entonces se ve un poco a las autoridades como el que debe pagar y a los ciudadanos que no son autoridad, que no son funcionarios públicos, como los que tienen derechos. Un poco de entrada, históricamente parecen que están descartados todos ellos, los servidores públicos, ¿no? A veces podemos pensar en la gente que está en cargos muy altos o en cargos más bajos, ¿no? O más de oficiales o de otros rangos, ¿no? Todos los rangos podemos concebir. ¿Qué derechos humanos tiene cada uno? Quizás concentrémonos en este caso para la introducción del tema. Y recordemos una de las grandes sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos que cambiará totalmente la forma de enfrentar la libertad de expresión. New York versus Sullivan, 1964. Los seguidores de Martin Luther King publican un artículo en el New York Times pagado con muchas
incorrecciones, datos que no eran verdad sobre cómo la policía había hecho ciertas cosas. Realmente los errores eran más marginales, no eran de tanta entidad, pero eran muchos. Y Montgomery demanda. Esto me están difamando, dicen que somos lo peor aquí cuando no hemos hecho nada, en fin. Y una y otra instancia le da la razón, incluso le dan una buena cantidad de indemnización, llega a la Corte Suprema y dice, no, usted no tiene derecho. Hay opinión, hay libertad de opinión para todo el público. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre las autoridades. Entonces se pone el estándar de la actual malicia. Si quien escribió eso no lo hizo con actual malicia, pues puede publicar lo que sea. Las autoridades, los funcionarios públicos tienen un derecho, sí, a la reputación, pero restringido, porque están en medio de la cosa pública. Más tarde aplicarán esta misma idea a otras cosas. Se exigen otras cosas en la sentencia, pero no voy a entrar a todo eso. Ya hay una primera restricción de derechos. Todo el mundo tiene un estándar de derechos, pero los funcionarios públicos menos, o quien hace parte de la vida pública, podríamos decir. Y no solo es tema de honor. Después vendrán otros fallos en Estados Unidos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, y será lo contrario. El derecho a la imagen también. Digo, ellos han cedido y pueden la gente reproducir su imagen fácilmente sin tener que pagarle. A la identidad. Si yo cometo errores diciendo quién era esta persona, digo, sobre la identidad, edad u otras cosas, bueno, la gente puede meterse más. Derecho a la vida privada, esto es interesante. Hay muchos casos en que uno ve que los servidores públicos, claro, hay el tema de toda la corrupción y se ven investigados con unas medidas que es muy costosas. Todo el sistema judicial y fiscal detrás de a ver si esta persona, este empleado, ha cometido algo. Muy superiores a las que existen en el sector privado, porque en el sector público quien es el jefe tiene muchos más poderes muchas veces, ¿no? Libertad religiosa. No se pueden, ellos, por ejemplo, no pueden en su escritorio muchas veces poner algún símbolo con el que se identifiquen de una religión determinada, ¿no? O algunas plegarias o algunas cosas. O vestir acorde a su religión. Esto en muchos países hay un recorte drástico en todas estas cosas. La libertad de conciencia es increíble como en algunos países, si uno pertenece al sector privado, tiene libertad de conciencia y uno dice, esta operación yo no la hago porque va contra mi conciencia. Pero en los mismos hospitales, en el sector público, el estándar es distinto. Los servidores públicos tienen menos conciencia, según la ley, y no es así, como sabemos, ¿no? Otros temas de discriminación. Bien, aquí también uno compara sector público-privado. Derechos de asociación laboral. En muchos países hay más libertad para el sindicato en el sector privado y en el sector público no hay derecho o hay un derecho reducido, recortado por todos lados y siempre bajo el mando de los poderes, ¿no? Finalmente, ya sabemos muchas cosas de cómo se ha recortado, por ejemplo, en la policía, en el ejército, el derecho al voto o a candidatizarse, muchas objeciones. Hay razones para todo esto. Hay razones. No quiero decir que no hay ninguna razón, pero desde luego hay un recorte brutal en los derechos humanos del empleado público, de los funcionarios públicos. ¿Quién tiene derechos? Hoy día, en las cortes de derechos humanos, las compañías comienzan a tener cada vez más derechos. Los robots, los animales, ¿no? Los animales tienen derechos humanos, ¿no? Hay como una expansión de derechos y en cambio en el funcionario público es una reducción, una reducción. Este es el problema. Este es el problema. Y yo quería confrontar este problema con la noción de persona y la protección de su dignidad.
Para eso voy a hacer un brochazo rapidísimo de la historia que tenemos sobre qué es la persona. Los antiguos primero descubrieron el movimiento, esa gran pelea de si todo se mueve o todo está quieto entre Parménides Heráclito y Heráclito. Y después el descubrimiento de la potencia y de la substancia y de el alma y de lo que está más allá de la física, muy desarrollado por Aristóteles. Esto ayudará muchísimo, pero los griegos se quedan en la esencia, en el modo de ser. Quien realmente descubre el acto de ser, una cosa es modo de ser y otra es ser, ¿no? Uno puede conocer muchas cosas que tienen modo de ser, la sustancia también tiene modo de ser, pero otra cosa es el ser, ¿no? El acto de ser. Esto es bastante profundo, ¿no? Fue realmente el que lo desarrolla muy, muy profundamente es Santo Tomás de Aquino. Ese es el gran aporte. Y para mí, después de esto, habría que mencionar a Leonardo Polo, un filósofo español que hoy murió hace poco y ya tiene 4 revistas sobre él, sobre su pensamiento. Es un grande, ¿no? Que distingue 3 actos de ser, el del universo, el de la persona humana y el de Dios, ¿no? El acto de ser de la persona humana. Hay que meterse a eso para entender lo que es genuino de la persona humana. Una cosa es la naturaleza humana, tenemos cuerpo y unas necesidades básicas, y otra cosa es el acto de ser de la persona. Esto ya es mucho más profundo. Él dice, hay 4 características particulares del acto de ser de la persona. El acto de ser de Dios tiene otras características, es omnipotente y otras cosas más. El acto de ser del universo tiene unas características, siempre se repiten las mismas leyes, etcétera, es constante. En cambio, la persona es coexistencia. El acto de ser de la persona es libertad, no se repite, no es como el universo. El acto de ser de la persona necesita a Dios, por eso debe de coexistir y necesita a otros. Es mucho más profundo que ser sociable, ¿no? Es que no puede existir sin la existencia de otro. El conocer, pero este es un conocer a nivel personal y el amar, pero a nivel personal, no es a nivel de pasión. Estos 2 últimos son desarrollo de Santo Tomás de Aquino. Él desarrolla varios puntos donde Santo Tomás de Aquino se quedó un poco a medias. Digo, descubrió el acto de ser, pero no lo desarrolló tanto. La persona no puede existir sin otro, está abierto a los demás, a darse, por eso se descubre a sí misma dándose. Eso es coexistencia, libertad, ¿no? No hay personas sin libertad, no se puede tratar a nadie como una pieza del reloj, una frase famosa que aplicaríamos muchas veces a los funcionarios públicos, ¿no? Se los trata como pieza de reloj que no puede crecer. Hay que promover la libertad de todos, ¿no? Aquí, conocer, estamos en un ámbito de conocer personal, ello requiere diálogo. Sin diálogo la persona se queda inédita, dirá, o clausurada o colapsada. Y después, obviamente, el darse a los demás, bien, es como la cumbre de todo lo anterior. Es bien interesante esto, es bien interesante esto. Me parece que Leonardo Polo logra unir las tesis de Aquino con el personalismo del siglo XX, con Juan Pablo II y otras personas. Bien, ahora apliquemos lo que hemos visto al problema, las sugerencias. Entonces, pensemos de nuevo en el policía y en los funcionarios de turno, ¿no? Bien, efectivamente, puede haber un recorte a veces en los derechos humanos cuando hay una justificación. Pero muchas veces no hay ese desbalance de poder. Los derechos humanos históricamente nacieron después de la Segunda Guerra Mundial contra un opresor del Estado. Pero a veces el funcionario público tiene otra persona encima y él es el que está en la situación de debilidad. Ahí habría que reconocerles todos los derechos humanos. El policía frente a sus autoridades, digo, tiene todos los derechos humanos. Ahí no hay desbalance de poder para decir que no, aquí hay una restricción. No, ahí no hay restricción. Segundo, ahí
Debe de haber igualdad de derechos, deberes, controles y asociaciones laborales. Lo que hemos dicho, el derecho al sindicato, los controles no pueden ser tan fuertes que sean mucho más fuertes que en el sector privado. Tiene que haber un principio de igualdad también en las cargas para los funcionarios públicos. Y aquí vale la pena comparar mucho con los empleados del sector privado. Esta es una tesis que ha sido desarrollada por algunos doctrinarios, no es original mía. Es importante crear un horizonte profesional. Esto es importantísimo. El funcionario público no es una pieza de reloj, no es algo que está enquistado, que se va a mover siempre el mismo. Si es persona, tiene derecho a la creatividad, a crecer, a tener un proyecto profesional. Esto vale la pena también para los que organizan la función pública tener en mente. De otra manera, pues se lo reduce a nada y se lo despersonaliza. Y despersonalizado puede cometer cualquier acto de corrupción. De ahí, es muy importante también, bueno, que haya espacios de libertad para crear ideas, para ver cómo darse, cómo servir mejor a las personas, ¿no? Fomentar la creatividad. En el sector privado hay muchas empresas que fomentan la creatividad de sus empleados. Aquí debería de ser lo mismo. Si no, se queda en un mundo burocrático, ¿no? La burocracia tiende a anquilosarse, a ser cada vez más pesada. Si no damos espacio a la libertad de los funcionarios públicos, creamos cada vez más burocracia y más insoportable burocracia. No tapar la identidad de las personas. Permitirle a cada funcionario público que se muestre como quien es, que sea persona, es permitirle que sea persona, ¿no? Lo que decíamos de la forma de vestirse. Aquí en Estados Unidos ya están poniendo nuevas reglas en el Pentágono, en la Armada, para permitirle a cada uno que se vista según su atuendo religioso. Hay como un cambio que está sucediéndose aquí en contra de lo que está sucediendo en Francia. Ahí están más bien prohibiendo todavía más, ¿no? Bien, yo prefiero la tendencia que tenemos aquí en Estados Unidos. Hay que proteger la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia de todas las personas, por el hecho de ser personas, hay que protegerla por sobre todo. Si no, anulamos a la persona, creamos burocracia y generamos todo el ambiente necesario para la corrupción. Hay que fomentar en el fondo todo lo valioso para la persona, la unidad, la lealtad, la laboriosidad, el trato cordial, ¿no? Trato cordial, ¿no? Hay un deber de sonreír ético, no solo del funcionario, sino también del ciudadano corriente ante el funcionario público. El deber es ético de lado y lado. Y la preocupación sincera por el otro. Esto es una de las cosas que más que hay que motivar. Quería terminar poniendo un ejemplo de dos santos, ¿no? Uno, Santo Tomás Moro, fue juez, uno de los pocos jueces en la vida que un día se asomó a la oficina y dijo, bueno, ¿cuál es el siguiente caso? Y le dijeron, no, ya los ha resuelto usted todos. Lo cual, impresionante, impresionante, ¿no? Bien, una persona leal que incluso por servir, entendiendo lo que él entendía por servir al Estado, pues estuvo dispuesto a dar su vida. Lo mismo que San Severino, un soldado romano del siglo II, que fue martirizado por su fe, pero que tenía una gran unidad con el emperador, incluso en el momento del martirio. Impresionante, ¿no? Pues todos estos valores, bueno, trabajo duro, eficaz, poder aportar, es lo que debemos, pienso, fomentar en el, en el aparato judicial, legislativo, ejecutivo, para propiciar que cada uno sea más persona y así todo el mundo pueda crecer. Muy bien. Muchas gracias. ¿Estoy en audio? ¿Tengo audio, Cris? Sí. Muchas gracias, Juan Sí, Carlos. Realmente impresionante, impresionante. Estaba mirando justamente, te debes referir al caso del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto de prenda de vestir con connotaciones religiosas, que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea justamente dijo que no, que no afectaba la libertad de expresión prohibir la vestimenta religiosa siempre que se aplicara de forma general e indiferenciada. Pero la verdad que suena mucho más atractivo la postura que vos propiciás, ¿no? De que cada persona puede expresar lo que tiene adentro. Mientras te escuchaba, sentía que cuánto talento tenemos enterrado en nuestras administraciones públicas, Juan Carlos. Cuánto talento tenemos que no se expresa y que podría poner este país, me estoy refiriendo a Argentina, pero imagino que puede pasar en otras partes, llevarlo a un nivel altísimo. Así que realmente tus palabras impresionantes, la persona como coexistencia y libertad, realmente muchísimo para pensar. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Carlos y ya dejamos el panel para los que vienen. Ya veo acá que está que están la doctora